hoy tenemos como invitado al doctor Eliezer Jiménez, presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología, SODOEM. Un placer tenerle aquí, doctor, en Expreso Matutino. Muchas gracias. Doctor, el gobierno dominicano está aplicando una nueva política, un nuevo protocolo migratorio hospitalario para la atención de extranjeros. Y vamos a estar claros, la mayoría de los que acuden a los hospitales públicos son extranjeros de nacionalidad haitiana. Sí. ¿Cómo se ha estado aplicando ese protocolo, usted que preside la sociedad, de los especialistas que están en primera línea, que reciben esos casos de emergencias, sin importar nacionalidad, porque una emergencia es una emergencia? Sí. Aunque la situación se ha querido llevar a lo interior de los centros de salud, no es así. O sea, nosotros como médicos seguimos haciendo nuestro trabajo como siempre lo hemos hecho, atendiendo a las personas sin importar estatus legal, migratorio o religioso de ningún tipo. Parece que hubo una desinformación a la hora de eso, porque lo que se entendía era que el médico se iba a convertir en un fiscalizador. O un agente de migración. En un agente migratorio, en decidir quién entraba, quién podía, no. Nosotros seguimos igual, hasta ahora el ambiente ha sido de trabajo, recibimos a todo el mundo, se atiende, se maneja igual, y ya lo demás está fuera de la unidad hospitalaria. Porque se entiende de que incluso hubo una reunión, nosotros nos reunimos para que nos explicaran sobre todo eso, fue el colegio médico, estuvo el doctor Mario Lama, el encargado de migración también, y salimos todo claro de que en realidad nosotros como médicos nuestra función es atender a lo demás, ya la parte migratoria le toca a otra institución. Estadísticas de las propias autoridades de salud, ya lo ha dicho el propio Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública, indican que se ha reducido la afluencia, la asistencia de ciudadanos haitianos, pacientes haitianos, parturientas haitianas en busca de atenciones de salud en los hospitales públicos. Esa es la evidencia que están viendo ustedes en las emergencias de nuestros hospitales. Hemos tenido reportes de que sí, en realidad han disminuido en algunos lugares la asistencia, ya no por emergencias, más situaciones ambulatorias. Se han visto en las redes algunas situaciones de salud, pero eso es también producto de la misma desinformación. Entiendo que es una situación muy crítica, la parte migratoria ese es un tema muy álgido, toca la parte humana, la parte social, la parte económica, sí. Pero es una situación que nosotros como médicos, nuestra función es atender a todo el que asiste a una sala de emergencia. Sí, porque el paciente con una emergencia no tiene un estatus migratorio cuando llega con una emergencia, una condición de salud. Hay que atender. Y el médico tampoco exige eso, ¿verdad? No, jamás, nosotros ni siquiera pensamos. No hay una negación de los servicios de salud. No, nunca. Si no se le niega a nadie, ni siquiera porque sepa, mira, ese es un delincuente, ese trajo, no. Nosotros no, mira, a la hora de nosotros atender a un paciente, vemos al ser humano antes que todo. Lo demás, nosotros no somos fiscales, no somos abogados, no somos agentes de migración y mucho menos Dios para decidir quién vive y quién muere. Hay un elemento, doctor, ya es administrativo, financiero. Dentro de las medidas que se adoptaron, las autoridades dispusieron una cuota, el pago de gastos de materiales quirúrgicos y otros materiales de esos extranjeros que llegan a las emergencias de los hospitales en busca de atención médica. ¿Eso se está cumpliendo? ¿Cómo se está cumpliendo? ¿Cuál es el protocolo? Hasta ahora, mire qué es lo que pasa. Hay situaciones, las cosas tienen un costo. Y no es ni siquiera el pago de que va a pagar algo y le van a subir un beneficio, sino al costo, a lo que le sale al hospital, por ejemplo, un medicamento. Pero esos son los medicamentos que no son de emergencia, vuelvo y le digo. Todo lo que tiene que ver con una emergencia, tú no puedes decirle al paciente o al familiar, vaya a comprar. Vaya y pague esto. Luego pague y después le atendemos, no. Hay que saturarlo, mire, hay que comprar esto, cómprelo, pague y luego venga con el recibo. En el contexto de la emergencia, hasta ahora, y espero que todo siga así, nosotros no he escuchado un reporte de un director de hospital que hayan dicho de que no se atienda a una persona por falta de fondos o de dinero. Hasta ahora la salud está cubierta por ese lado. Entiendo que sí, que todo ciudadano debe contribuir
y si tú estás en un país que no es el tuyo y te beneficias del sistema de salud, tienes que aportar. Claro, es evidente, ¿no? Doctor, ¿cuáles son los retos, los desafíos que enfrenta la especialidad de la emergenciología en la República Dominicana? Ustedes como especialistas y que están en el sistema de la red pública Sí. de hospitales en la República Dominicana, ¿cuáles son esos retos, esos desafíos que al día de hoy está enfrentando la clase médica? Nosotros como sociedad, como emergenciólogos, nuestro primer reto es formarnos cada día para dar un mejor servicio. Nosotros ahora hemos avanzado mucho en cuanto a la medicina de emergencia, la parte prehospitalaria ha avanzado de una manera tremenda. Ya eso de que un paciente lo lleven detrás de una camioneta, eso no existe. Ya el sistema de traslado del 911, en cuanto a la respuesta y al traslado, estamos al 100. Ahora bien, tenemos cosas que mejorar y por eso nosotros como sociedad de emergencia vamos a trabajar siempre de la mano con las autoridades para formar a los emergenciólogos y para concientizar a la población. ¿Cuáles son esas cosas, doctor, a mejorar? Lo que tenemos que mejorar, ya no el sistema de traslado como dijimos ahora mismo. Hemos avanzado en ese aspecto. Exacto. Ya es la forma en la que se hace el traslado. Tenemos que capacitar a nuestro personal, tenemos que capacitarlos en cómo trasladar un paciente para que ese traslado sea lo más seguro posible para el paciente. Y ya nosotros vamos mejorando en esa parte porque hemos visto cómo desde las direcciones de traslado de la DAE se dan cursos, se dan entrenamientos a muchos de su personal. La medicina prehospitalaria en este país está dando sus primeros pasos. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene una carrera donde se especializan en medicina prehospitalaria y hay creo que 2 universidades más que están dando sus pasos. O sea, ya nosotros nos estamos encaminando a eso. ¿Cuáles son esos retos que tenemos? Seguir formándonos para esa parte. Doctor, recientemente ustedes elevaron su voz de protesta por un incumplimiento de los acuerdos de aumento salarial con el gobierno, las autoridades de salud. ¿Ya se arregló ese problema? ¿Ya está todo claro o todavía seguimos con la nebulosa? El problema no es como con el gobierno central. Ajá. Nosotros hemos ido porque a veces los sistemas de información en el país fallan, porque ya eso fue un acuerdo que firmamos con la vicepresidenta de la República, el ministro que es la jefa del gabinete de salud del gobierno. El ministro de Salud y todas las autoridades que tienen que ver con eso. Ya ahora nosotros estamos acercándonos a los directores de hospitales descentralizados para que vean el acuerdo, muchos alegan que no lo conocían, para que vean el acuerdo y empiecen a cumplirlo. O sea que son los directores, algunos directores sí, de los hospitales descentralizados, por ejemplo, que están incumpliendo el acuerdo. Nos acercamos al Marcelino Vélez y ya los médicos este mes empezaron a percibir esos ingresos. Estuvimos en una reunión en el Ney Arias, fue un poquito caótica, pero sí, llegamos a un acuerdo y se va a empezar a hacer los aprestos para eso. Hasta ahora eso es lo que tenemos, pero nosotros como emergenciólogos, bueno, en esa situación de la crisis que hubo por la huelga médica que se hizo, sí. Muchos de nuestros compañeros fueron, es cierto que habían algunos que estaban trabajando, pero esos trabajos que tenían eran producto de que durante la pandemia estuvieron trabajando tanto en el sector, en su hospital, y cuando el Estado les solicitó, bueno, pues fueron contratados. Fueron asumidos y luego seguían en el sistema trabajando. Tuvimos una situación así, una compañera de San Pedro que después de 10 años de trabajo en el hospital fue desvinculada. O sea, porque el problema entonces lo afecta, la desvinculan del trabajo fundamental básico que ha tenido. Sí, por ejemplo, esa compañera de San Pedro, 10 años, ¿verdad? Sí. Porque aparecen 2 nóminas o en el sistema. Exacto. Pero es que el problema es que el sistema, aunque no lo queramos creer, faltan médicos. Faltan médicos. Claro, faltan. En todas las especialidades. ¿Dónde es más crítica la ausencia o la carencia de médicos o de especialistas? Eso va a depender mucho del lugar.
Por ejemplo, aquí en la zona metropolitana no tenemos problema con eso de que falte algún médico. No, y esta es la plaza apetecible por todo. Todos Todo el quieren mundo. estar aquí. Porque vamos a donde nos resulta atractivo. Claro. ¿Qué atractivo tiene el médico para irse a la frontera? ¿Qué atractivo tiene el médico para irse a Pedernales, que es una población que sí necesita de médicos? Nosotros ahora mismo tenemos un déficit de médicos emergenciólogos. Nos hace falta muchos médicos ¿Por emergenciólogos. dónde rondaría eso, digamos, para la demanda de la población o la necesidad de la población? Nosotros somos aproximadamente 700 médicos 700 emergenciólogos. médicos Emergenciólogos. Estamos diseminados en toda la geografía, pero hay... ¿Cuántos nos faltarían para, digamos, atender por lo menos la demanda? Necesitaríamos como 3 veces esa cantidad. 3 veces esa cantidad. Sí, porque Doctor, pero es un déficit su madre. si usted calcula que por cada turno, por cada día deben de haber 3 o 4 emergenciólogos, calcula que, por ejemplo, 5 días son 15 por cada hospital. Por cada hospital, sí. Entonces, el déficit es grande. Hay un déficit grande, sí. Pero nosotros, gracias a Dios, se han estado abriendo escuelas con sus altas y bajas, pero nosotros nos hemos dedicado a fortalecer. Eso también son dentro de nuestros retos. Entrarnos, aunque no somos parte del sistema de formación de las residencias médicas, nos acercamos a las residencias y ayudamos a complementar el programa educativo para que ese médico salga con la mejor preparación posible. Doctor, pero el gobierno y el Ministerio de Salud tiene incentivos para los médicos que se van a plazas distantes, digamos, en Baní o Pedernales. Si yo estoy aquí, es cierto que hay un incentivo por distancia que no a todos se le da. No a todos se le da. Exacto. Hay un incentivo por distancia, pero ese incentivo por distancia son como 3,000 pesos, 5,000 pesos. 3,000 pesos. O sea, yo vivo aquí y a mí me ofrecen una plaza en Barahona, que allá tenemos un emergenciólogo. Un emergenciólogo. Un emergenciólogo. En Barahona. En Barahona. Si no han nombrado más, hasta el momento tenemos uno. Es crítico, sí. Si yo estoy aquí y me ofrecen una plaza en Barahona por 5,000 pesos más. No me voy. O 10,000, pongámosle atractivo, 15,000 pesos más. Tú tienes tu familia aquí. Claro. Y vas a tener un solo trabajo. Entonces, hay que reestructurar y reorganizar. Se creó una plaza de una residencia de emergencia. La formación, ya usted sabe, para ese solo emergenciólogo, formar. Wow, sí, pero eso fue una decisión que tomaron las autoridades y nosotros, nuestro trabajo no es poner palos en las ruedas, sino acompañar y hacer que las cosas funcionen. Pero esa es la realidad de nosotros. Sí hay un incentivo, es cierto, pero ¿qué incentivo? Ese incentivo es atractivo, porque una cosa es que tú incentives y otra cosa es que eso sea atractivo para ese médico. Claro, sí, porque a veces el título es muy bueno. Le estamos dando un incentivo, ¿de cuánto? ¿Para qué da eso? Exacto. ¿Para qué alcanza un médico que se desplaza y deja a su familia para irse a una provincia, a un lugar apartado? Es una situación. Es una situación. Las comunidades pudiesen, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Bauruco, pudiese, aparte de ese incentivo que le da salud pública por distancia, darle un incentivo a esos médicos que están ahí, como una forma de aporte del pueblo de la provincia local, sí, para ese médico que se ha desplazado. Motivar que el Pero esa es la realidad. Lamentablemente aquí no tenemos ningún problema de desabastecimiento, pero sí, en las afueras ya sí. Incluso hay muchos médicos que se desplazan de aquí hacia otros lugares, pero ya en la parte del sector privado trabajan, y otros que sí consiguen el nombramiento, y se desplazan hacia esos pueblos que están cercanos. Sí. Mire, doctor, usted hablaba de la capacitación en la especialidad. Se acerca el congreso que ustedes realizan todos los años. ¿Ya por qué número van? Este es nuestro 16º Congreso Internacional de Medicina de Emergencias. ¿Cómo van los preparativos para ese congreso? Estamos bien, estamos convocando a todos nuestros médicos, haciendo los aprestos, vamos a traer conferencistas internacionales. La Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencia, de la cual nuestro país fue fundador, fue miembro fundador de esa federación, que contempla todas las sociedades de emergencia de Latinoamérica, va a estar presente. Ahí se va a realizar el primer simposio de medicina de emergencia.
de FLAME, que es la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencia. Y estamos trabajando para que eso sea de mucha bendición para todos, que podamos aprender mucho. Vienen muchos expositores internacionales, México, Argentina, Chile, vienen de Perú, y va a ser un congreso muy, muy bueno para la clase médica. ¿Cuál sería el enfoque este año? Nuestro enfoque es la realidad de nosotros como emergenciólogos. Se ha avanzado mucho en el país. Vamos a hablar de código ictus, que es esa respuesta rápida frente a un evento cerebrovascular. Aquí se están dando los pasos para crear unidades de ictus, para que se hagan ya esa trombólisis en la parte cardiovascular. Y lo que no debe de faltar o no puede faltar, lamentablemente, los accidentes de tránsito, que siguen siendo una realidad en nuestro país y perdemos muchas vidas y muchos recursos por esta situación. Eso es una pandemia. Sí. Doctor Eliezer Jiménez, gracias por Muchas acompañarnos en Expreso Matutino. Conversamos con el presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología. Seguimos en Expreso Matutino. Vamos a ver cómo anda el tránsito a esta hora con Edgar Márquez.